Decía que una palabra adquiere su significado completo en relación al resto de las palabras dentro de alguna oración, dentro de un contexto. Lo mismo que sucede con una pieza de ajedrez. Y en cada nueva posición, las palabras adquieren matices distintos. El significado completo puede variar también bastante. Ludwig Wittgenstein, filósofo, matemático y también lingüista, fue más allá. Decía lo mismo, que una palabra equivale también a una pieza de ajedrez. Decía que llevar una pieza de una casilla a otra es algo más que simplemente ese gesto. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Los que saben ajedrez tal vez sepan responder a la pregunta ¿a quién corresponde mover? Les voy a comentar. Es el turno de las negras. El rey está amenazado por la torre que está en H7. El rey no se puede capturar en este juego. Por lo tanto, solo le puede corresponder mover a las piezas blancas. Es más, podemos deducir que la torre ha salido de la columna H hasta llegar a H7. Siguiendo las palabras de Wittgenstein, el jugador o la jugadora de piezas blancas ha podido emitir la siguiente oración. Cojo la torre, o la palabra torre, la muevo hasta H7 y amenazo a tu rey. Tienes que resguardar a tu rey. Es más, tendrás que moverlo a la fila 8. El ajedrez es un lenguaje artificial de tipo científico y técnico. Tiene características parecidas al lenguaje matemático, al de la programación informática, lenguaje musical. Se lee y se escribe. También se escucha y se habla. En el diagrama anterior, la última jugada había sido torre H7. Como pueden ver, la manera de escribir el lenguaje de ajedrez es muy parecido al lenguaje matemático. Es un diálogo con turnos ordenados y ponderados. Los estudios confirman mejoras en habilidades lingüísticas y comunicativas entre sus practicantes. El ajedrez educativo. Les voy a hablar a continuación del ajedrez educativo. Como pueden ver en la presentación, si quieren ampliar la información, tienen enlaces donde hay toda esta información ampliada. El ajedrez educativo no es un juego, es una pedagogía. Utiliza muchísimos juegos y muchísimos materiales y enseña un lenguaje, el ajedrez, que aborda todas las competencias y ámbitos del currículo. Didáctica del ajedrez. Secciona un lenguaje y mediante juegos se practica con cada una de sus partes o elementos. Elementos, piezas, son 6, y tablero. Tienen algún ejemplo, hay muchísimos juegos para cada uno de los distintos elementos. A continuación pueden ver un ejemplo de lo que sería enseñanza del ajedrez. El ajedrez básicamente trabaja un tipo de pregunta, que es ¿cuál es la mejor continuación para uno de los bandos? El ajedrez educativo plantea muchas más cuestiones. ¿Cuál es la peor jugada de un jugador? Quitar la posición, memorizarla, reproducirla, contar cuántas piezas hay. Diferencias entre ajedrez y ajedrez educativo. El ajedrez educativo es una pedagogía, utiliza muchos juegos, materiales y agrupaciones diferentes. Trata de resolver múltiples cuestiones. Y además de las muchas habilidades que desarrolla el ajedrez, lo hace de manera globalizada, transversal e interdisciplinar, de acuerdo con los principios de la neurociencia. Aquí van a ver diferentes ejemplos que voy pasando rápido por cuestión de tiempo. Trabajo en equipo, redacción de un cuento, trabajo con las TIC, lengua, matemáticas, cálculo, tablas de multiplicar, gamificaciones, geometría, cálculo de superficies, el círculo y sus partes con el movimiento del caballo, educación física, prototipos, diseño de piezas de ajedrez que sean útiles para ver el movimiento de la pieza, poemas, dramatización de una secuencia final de partida, música, coreografías, educación física, educación en valores, gincanas, gamificación, conocimiento del medio, competencia digital. Es una de las pedagogías del siglo XXI. Lo dice Lorena García, que va por el mundo, entre otros lugares, Miami, en el mes de marzo de este año, en el ICOT 2018, el
progreso de innovación educativa más importante del mundo. No necesita inversiones cuantiosas para crear un aula de ajedrez educativo. Sigue los preceptos de la neurociencia. Gusta masivamente al alumnado. Facilita la adquisición de contenidos y competencias a todo el alumnado, incluido aquel que presenta mayores dificultades de aprendizaje, especialmente en la lectoescritura y desmotivación. Facilita la integración de todo el alumnado. Les animo a que conozcan más el ajedrez educativo. Es un lenguaje. Es posible que alguien se alarme, uy, pero yo no sé hacer todo esto. Claro, es que es un lenguaje, tenemos que formarnos, pero no es tan difícil y además es muy divertido. El proyecto Sescasa a la Escuela forma docentes desde el curso 2012-13. Educachess es un portal que Joaquín nos presentará, donde hay muchos recursos. El ajedrez a la escuela es el portal del Gobierno de Aragón, con increíbles recursos a disposición de todo el mundo. Y el mismo portal de AGEDU que lidera Joaquín también facilita muchos otros recursos. Si quieren saber más, consultar, se pueden poner en contacto conmigo, será un placer. Muchas gracias.